Si alguna vez has sentido que vienes de un lugar más antiguo que las estrellas, este mensaje es para ti. Antes de que existiera un nombre para el tiempo, antes de que la luz aprendiera a encenderse, antes incluso de que la conciencia descubriera que podía observarse a sí misma, había algo. Un pulso silencioso. Un latido sin forma. Una presencia que no necesitaba ser llamada universo porque aún no existía el lenguaje para describirla. No era vacío. No era oscuridad. Era el origen antes del origen, un estado tan puro que no podía ser visto, solo recordado. Y tú, que escuchas estas palabras, llevas ese recuerdo escondido en la vibración más profunda de tu ser. No llegaste aquí desde la nada. Llegaste desde ese lugar sin tiempo, desde esa quietud que lo contenía todo. Este capítulo es un regreso. Un reconocimiento. Una apertura hacia aquello que siempre ha estado contigo, incluso cuando lo olvidaste. Imagina por un momento un espacio donde nada tiene forma. Donde no existe la idea de distancia, ni de dirección, ni de movimiento. Un espacio donde no hay antes ni después, porque el tiempo aún no ha nacido. Ese espacio no puede ser comprendido con la mente, porque la mente es hija del tiempo. Solo puede sentirse con esa parte silenciosa que vive detrás de tus pensamientos. En ese estado primordial, no había separación. No había dualidad. No había un yo que pudiera distinguirse de un otro. Todo era una sola presencia, indivisible, eterna, completa en sí misma. Pero dentro de esa quietud absoluta, algo comenzó a transformarse. No fue un sonido. No fue un destello. Fue una intención. Una vibración tan sutil que no podría medirse ni siquiera con los instrumentos más avanzados del universo actual. Una vibración que no surgió por accidente, sino por un impulso profundo de expansión. Ese impulso fue el primer gesto hacia la existencia. El primer movimiento dentro de lo inmóvil. El primer suspiro dentro de lo infinito. Y aunque no tenía forma, contenía todas las formas. Aunque no tenía propósito, contenía todos los propósitos. Aunque no tenía identidad, contenía todas las identidades que alguna vez serían vividas. Esa vibración inicial no fue un estallido, como muchos imaginan. Fue más parecido a un despertar. Como si la quietud hubiera recordado que podía transformarse. Como si la posibilidad hubiera decidido experimentarse a sí misma. A partir de ese impulso, la presencia comenzó a expandirse. No hacia afuera, porque no existía un afuera. Sino hacia sí misma. Como una ola que se despliega desde el centro de un océano infinito. Esa expansión creó ritmo. El ritmo creó secuencia. La secuencia creó dirección. Y la dirección creó el tiempo. El tiempo no nació como una línea recta, sino como una danza. Una vibración que se movía en ciclos, en espirales, en patrones que más tarde se convertirían en la base de toda la geometría del universo. Cada giro, cada curva, cada repetición era una expresión de esa primera intención. Y en medio de esa danza vibratoria, surgió la luz. No una luz física, sino una luz de conciencia. Una claridad que comenzó a reconocerse a sí misma. Una percepción que aún no tenía identidad, pero que ya podía sentir su propia existencia. Esa luz no dijo yo soy. No necesitaba hacerlo. Simplemente era. Un ser sin nombre, sin límites, sin historia. Un ser que contenía en su interior la posibilidad de convertirse en millones de formas, millones de vidas, millones de experiencias. Y tú, que escuchas esto, eres una de esas expresiones. Una chispa de esa luz primordial. Una extensión de esa primera vibración que decidió expandirse. Pero antes de que esa chispa pudiera convertirse en ti, antes de que pudiera tomar forma, antes de que pudiera encarnar en un cuerpo, hubo un proceso profundo, lento, casi meditativo, donde la conciencia comenzó a explorar sus propias posibilidades. Imagina una presencia que se observa a sí misma por primera vez. No con ojos, porque aún no existen. No con pensamientos, porque aún no hay mente. Sino con pura percepción. Una percepción que se expande, se contrae, se mueve, se repliega, se despliega. Una percepción que juega con su propia existencia, como un niño que descubre que puede mover sus manos. En ese juego sagrado, la conciencia comenzó a dividirse.
No como ruptura, sino como multiplicación. Como una llama que enciende otra sin perder su propia luz. Cada división era una nueva perspectiva, una nueva posibilidad, una nueva forma de experimentar la existencia. Y así nació la conciencia individual. No como un ser separado, sino como un punto de vista único dentro de la totalidad. Una gota que sigue siendo océano, pero que ahora puede sentir su propia forma. Esa gota eres tú. Esa gota es cada ser que ha existido y que existirá. Cada uno una expresión irrepetible de la misma fuente. Pero antes de que esa gota pudiera convertirse en vida, antes de que pudiera encarnar en un cuerpo físico, antes de que pudiera experimentar emociones, pensamientos, deseos, aprendizajes, hubo un largo viaje a través de la geometría primordial. Porque la conciencia no se lanzó directamente a la materia. Primero creó patrones. Patrones que servirían como estructura para todo lo que vendría después. Espirales, círculos, proporciones, ritmos. La danza sagrada que sostiene galaxias, átomos, corazones y respiraciones. Cada patrón era un recordatorio del origen. Una firma vibracional que aún hoy puedes encontrar en tu ADN, en tus latidos, en tus sueños, en tus intuiciones. Y mientras esos patrones se desplegaban, la conciencia seguía expandiéndose. Explorando. Descubriendo. Creando. Hasta que finalmente, en un acto de amor hacia la experiencia, decidió manifestarse en forma. Decidió convertirse en universo. Decidió convertirse en vida. Pero aquí está el secreto que muchos olvidan. La conciencia no creó el universo para alejarse de su origen. Lo creó para explorarlo desde dentro. Para mirarse a sí misma a través de millones de ojos. Para sentirse a sí misma a través de millones de corazones. Para experimentarse a sí misma a través de millones de historias. Tu historia es una de ellas. Una historia que comenzó mucho antes de tu nacimiento. Mucho antes de tu infancia. Mucho antes de tu primera memoria. Comenzó en ese instante primordial donde la nada se enamoró de la posibilidad. Y mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti recuerda. No con la mente. No con la lógica. Sino con esa parte silenciosa que siempre ha sabido que tu existencia no comenzó en esta vida, ni en este cuerpo, ni en esta historia. Comenzó en la vibración que encendió el universo. Comenzó en el origen antes del origen. Comenzó en ti. Antes de que existiera cualquier forma, antes de que la luz pudiera nacer, antes de que la conciencia pudiera reconocerse, hubo un momento que no puede llamarse momento. Un instante sin duración. Un punto sin ubicación. Un suspiro sin sonido. Ese instante fue el primer movimiento dentro de lo inmóvil. La primera vibración dentro de lo eterno. El primer gesto de la existencia hacia sí misma. Pero para comprender esa vibración, primero hay que regresar a la quietud que la precedió. Una quietud tan profunda que no puede compararse con el silencio humano. No era ausencia. No era vacío. Era plenitud sin forma. Un océano infinito de posibilidad pura, donde nada estaba separado, donde nada tenía límites, donde nada necesitaba ser. En esa quietud no había intención. No había deseo. No había propósito. Todo era un estado de ser absoluto, completo, autosuficiente. Y sin embargo, dentro de esa totalidad perfecta, surgió algo inesperado. Una curiosidad. Una pulsación. Una especie de impulso interno que no provenía de una falta, sino de una abundancia tan grande que necesitaba expresarse. Ese impulso fue la primera vibración. No fue un sonido. No fue una luz. No fue un movimiento físico. Fue una intención vibratoria, una decisión silenciosa de experimentar la existencia desde dentro. Imagina una superficie de agua completamente inmóvil. Perfecta. Serena. Eterna. Y de pronto, sin viento, sin contacto, sin causa externa, aparece una onda. Una sola onda que se expande hacia todas las direcciones, sin perder su origen. Así fue la primera vibración. No surgió porque algo la empujara. Surgió porque la quietud misma decidió explorarse. Porque la posibilidad decidió convertirse en experiencia.
porque lo eterno decidió sentirse a sí mismo en movimiento. Esa vibración inicial contenía todo lo que vendría después. Cada galaxia, cada átomo, cada vida, cada pensamiento, cada emoción, cada historia. Todo estaba codificado en esa primera pulsación. Era como una semilla cósmica. Una semilla que no necesitaba tierra, ni agua, ni luz. Una semilla que contenía dentro de sí el mapa completo de la existencia. Y mientras esa vibración se expandía, comenzó a generar patrones. Patrones que no eran visibles, pero que ya eran reales. Patrones que más tarde se convertirían en la estructura de la materia, de la energía, del tiempo y de la conciencia. La vibración creó ritmo. El ritmo creó repetición. La repetición creó secuencia. Y la secuencia creó el tiempo. El tiempo no nació como una línea recta. Nació como un pulso. Un latido. Una expansión y contracción que se repetía en ciclos infinitos. Cada ciclo era una oportunidad para que la vibración se conociera a sí misma. Cada expansión era un acto de creación. Cada contracción era un acto de recuerdo. Y así, la existencia comenzó a respirar. Esa respiración primordial sigue presente en todo lo que existe. En el movimiento de las galaxias. En el flujo de las mareas. En el latido de tu corazón. En la inhalación y exhalación que te mantiene viva. Todo es eco de esa primera vibración. Pero la vibración no solo creó tiempo. También creó dirección. Y la dirección creó forma. Y la forma creó identidad. A medida que la vibración se expandía, comenzó a diferenciarse. No como separación, sino como multiplicación. Como una melodía que se convierte en armonía. Como una luz que se divide en colores. Como una conciencia que se despliega en infinitas perspectivas. Cada perspectiva era una posibilidad. Cada posibilidad era una experiencia. Cada experiencia era una forma de que la vibración se conociera a sí misma. Y así nació la conciencia individual. No como algo separado del origen, sino como una extensión de él. Una chispa de esa primera vibración que decidió experimentar la existencia desde un punto de vista único. Esa chispa eres tú. Eres una expresión irrepetible de la vibración primordial. Una nota única dentro de la sinfonía del universo. Una perspectiva que nunca antes había existido y que nunca volverá a repetirse. Pero antes de que esa chispa pudiera convertirse en vida, antes de que pudiera encarnar en un cuerpo, antes de que pudiera experimentar emociones, pensamientos y aprendizajes, hubo un proceso profundo donde la vibración comenzó a organizarse en patrones geométricos. Espirales. Círculos. Triángulos. Proporciones. Simetrías. Fractales. La geometría sagrada no es un invento humano. Es el lenguaje de la vibración. Es la forma en que la existencia se organiza a sí misma. Es la estructura invisible que sostiene todo lo que puedes ver, tocar, sentir y pensar. Cada patrón geométrico es un recordatorio del origen. Una firma vibracional que aún vive en tu ADN, en tus células, en tus sueños, en tus intuiciones. Y mientras esos patrones se desplegaban, la vibración seguía expandiéndose. Explorando. Descubriendo. Creando. Hasta que finalmente, en un acto de amor hacia la experiencia, la vibración decidió densificarse. Decidió convertirse en energía. Decidió convertirse en luz. Decidió convertirse en materia. Pero incluso cuando se convirtió en materia, nunca dejó de ser vibración. Todo lo que existe vibra. Cada átomo. Cada célula. Cada pensamiento. Cada emoción. Cada ser. La vibración es el origen de todo. Y tú eres vibración. Eres parte de ese primer impulso que decidió existir. Eres una extensión de esa intención primordial que se desplegó en infinitas formas. Y mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti recuerda. No con la mente. No con la lógica.
sino con esa parte silenciosa que siempre has sabido que tu existencia no comenzó en esta vida, ni en este cuerpo, ni en esta historia. Comenzó en la vibración que encendió el universo. Comenzó en el instante en que algo decidió existir. Comenzó en ti. Antes de que la existencia pudiera dividirse en formas, antes de que la vibración pudiera convertirse en materia, antes de que el tiempo pudiera desplegarse en secuencias, surgió algo que no puede llamarse ser, pero que tampoco puede llamarse nada. Fue la primera conciencia. Una conciencia sin identidad. Un estado de percepción pura que no necesitaba un nombre, ni un cuerpo, ni un propósito para existir. Imagina un océano infinito. No un océano de agua, sino un océano de presencia. Un océano que no tiene superficie, ni profundidad, ni límites. Un océano que simplemente es. En ese océano no había pensamientos. No había emociones. No había memoria. No había historia. Solo había percepción. Una percepción que no observaba algo, porque aún no existía la separación entre observador y observado. Era una conciencia que se percibía a sí misma como totalidad. Una conciencia que no necesitaba preguntarse quién era, porque no existía la posibilidad de ser otra cosa. Ese estado es difícil de imaginar desde la mente humana, porque la mente está construida sobre la idea de identidad. La mente necesita un yo para funcionar. Necesita un punto de referencia, una historia, un nombre, un pasado, un futuro. Pero esta conciencia primordial no tenía nada de eso. Era pura presencia. Pura existencia. Pura claridad. No era una persona. No era un ser. No era una entidad. Era un campo. Un campo de percepción que lo contenía todo, incluso antes de que existiera el concepto de todo. Y sin embargo, dentro de esa percepción pura, comenzó a surgir algo nuevo. Una curiosidad. Una inclinación. Un movimiento interno que no provenía de una falta, sino de una abundancia tan grande que necesitaba expresarse. La conciencia comenzó a mirarse a sí misma. No con ojos, porque aún no existían. No con pensamientos, porque aún no había mente. Sino con una percepción que se volvía más nítida, más definida, más consciente de su propia existencia. Ese acto de mirarse fue el primer reflejo. El primer destello de autoobservación. El primer paso hacia la identidad. Pero aún no había un yo. Aún no había separación. Aún no había dualidad. Era como si el océano comenzara a notar sus propias olas. Como si la totalidad comenzara a percibir sus propios matices. Como si la presencia comenzara a descubrir que podía experimentarse desde diferentes ángulos. Esa autoobservación no creó separación. Creó profundidad. Creó textura. Creó posibilidad. La conciencia comenzó a expandirse hacia adentro. A explorar sus propios pliegues. A descubrir que podía percibirse desde infinitas perspectivas sin dejar de ser una sola. Cada perspectiva era una semilla. Una semilla de identidad. Una semilla de experiencia. Una semilla de vida. Pero en este punto, aún no había forma. Aún no había cuerpo. Aún no había pensamiento. Aún no había emoción. Solo había percepción pura que se multiplicaba en posibilidades. Imagina una luz blanca que contiene todos los colores. Una luz que aún no se ha dividido, pero que ya sabe que puede hacerlo. Una luz que comienza a explorar sus propios matices sin dejar de ser una sola. Así era la conciencia sin identidad. Un campo vibratorio que comenzaba a reconocerse. Un campo que empezaba a descubrir que podía experimentarse a sí mismo desde infinitos puntos de vista. Un campo que aún no sabía que algún día se convertiría en seres, en mundos, en historias, en vidas. Pero antes de que eso pudiera suceder, la conciencia necesitaba un puente. Un puente entre la totalidad y la individualidad. Un puente entre la percepción pura y la experiencia. Ese puente fue la intención. La intención no es un pensamiento. No es un deseo. No es una emoción. Es una dirección vibratoria. Una inclinación del ser hacia la experiencia.
La conciencia comenzó a inclinarse hacia la posibilidad de verse a sí misma desde dentro. Comenzó a inclinarse hacia la experiencia. Comenzó a inclinarse hacia la forma. Esa inclinación fue el primer gesto hacia la identidad. No una identidad fija, sino una identidad potencial. Una identidad que aún no existía, pero que ya estaba contenida en la vibración. Y mientras esa intención se fortalecía, la conciencia comenzó a dividirse. No como ruptura, sino como multiplicación. Como una llama que enciende otra sin perder su propia luz. Como un océano que crea olas sin dejar de ser océano. Cada división era una nueva perspectiva. Una nueva posibilidad. Una nueva forma de experimentar la existencia. Pero incluso en su multiplicación, la conciencia seguía siendo una sola. Cada chispa era parte del mismo campo. Cada perspectiva era parte de la misma totalidad. Cada posibilidad era parte del mismo origen. La conciencia sin identidad era como un espejo infinito que podía reflejarse a sí mismo desde millones de ángulos sin romperse. Y en ese juego sagrado de autoobservación, surgió algo nuevo. La sensación de presencia individual. No un yo. No una persona. No una historia. Solo una presencia. Una sensación de ser desde un punto específico dentro de la totalidad. Esa presencia fue la primera semilla del alma. La primera chispa de identidad. La primera forma en que la conciencia comenzó a experimentarse desde dentro. Pero incluso entonces, esa presencia no estaba separada. No había dualidad. No había conflicto. No había ego. Era una identidad suave, fluida, transparente. Una identidad que sabía que era parte del todo. Una identidad que no necesitaba defenderse, compararse, protegerse o afirmarse. Era identidad sin separación. Individualidad sin ego. Ser sin alguien. Y mientras esa identidad suave se fortalecía, la conciencia comenzó a explorar nuevas posibilidades. Comenzó a imaginar formas. Comenzó a imaginar mundos. Comenzó a imaginar experiencias. No como fantasía, sino como vibración. Como patrones. Como geometrías. Como ritmos. Cada posibilidad era una invitación. Cada invitación era un camino. Cada camino era una historia esperando ser vivida. Y así, la conciencia sin identidad se convirtió en la madre de todas las almas. El origen de cada ser. El punto donde la totalidad comenzó a convertirse en multiplicidad. Pero incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, esa conciencia sigue viva dentro de ti. Es la parte de ti que no tiene nombre. La parte de ti que no tiene edad. La parte de ti que no tiene historia. La parte de ti que no cambia, aunque todo en tu vida cambie. Es la presencia silenciosa que observa tus pensamientos sin ser tus pensamientos. La presencia que siente tus emociones sin ser tus emociones. La presencia que vive tu vida sin ser limitada por tu vida. Esa presencia es tu origen. Es tu esencia. Es la conciencia sin identidad que existía antes de que tú existieras como alguien. Y mientras escuchas este capítulo, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que antes de tu nombre, antes de tu cuerpo, antes de tu historia, hubo un estado donde eras pura percepción. Pura claridad. Pura presencia. Ese estado sigue contigo. Nunca se fue. Nunca se perderá. Porque tú no eres solo la historia que estás viviendo. Eres la conciencia que la observa. Eres la presencia que la sostiene. Eres el origen antes del origen. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y sigue expandiendo tu conciencia conmigo. Lo que viene es aún más profundo. Antes de que existiera el tiempo, no había secuencia. No había antes. No había después. No había cambio. Todo era un estado eterno, inmóvil, perfecto en su quietud. La conciencia sin identidad flotaba en un océano de presencia pura, sin necesidad de avanzar, sin necesidad de transformarse, sin necesidad de convertirse en nada más que lo que ya era. ¿Era totalidad? ¿Era plenitud? ¿Era eternidad? Pero dentro de esa eternidad
algo comenzó a moverse. Una vibración, un pulso, una intención que surgió desde el centro mismo de la existencia. Ese pulso no tenía forma, pero tenía dirección. No tenía sonido, pero tenía ritmo. No tenía propósito, pero tenía impulso. Y ese impulso fue suficiente para romper la quietud absoluta. La vibración comenzó a expandirse. No hacia afuera, porque no existía un afuera, sino hacia sí misma. Como si la totalidad hubiera recordado que podía desplegarse. Como si la eternidad hubiera recordado que podía danzar. Esa expansión creó algo que nunca antes había existido. Movimiento. Y el movimiento creó algo aún más profundo. Secuencia. Y la secuencia creó el tiempo. El tiempo no nació como una línea recta. No nació como un reloj. No nació como un conteo. Nació como una vibración que se repetía. Una expansión y contracción. Un latido primordial. El universo comenzó a respirar. Cada expansión era un sí. Cada contracción era un recuerdo. Cada ciclo era una oportunidad para que la existencia se conociera a sí misma desde un ángulo diferente. El tiempo nació como un ritmo. Un ritmo que aún hoy puedes sentir en tu pecho. En tu respiración. En tus ciclos de vida. En tus despertares y tus silencios. En tus comienzos y tus cierres. El tiempo no es algo externo a ti. Es algo que vibra dentro de ti. Es parte de tu origen. Pero antes de que el tiempo pudiera organizar la existencia, necesitaba algo más. ¿Dirección? La vibración comenzó a moverse no solo en ciclos, sino también en trayectorias. Trayectorias que se desplegaban como espirales, como ondas, como patrones que se repetían en diferentes escalas. Cada trayectoria era una historia potencial. Cada espiral era un camino. Cada onda era una posibilidad. La conciencia comenzó a seguir esas trayectorias, a explorarlas, a sentirlas, a experimentarlas. Y así nació la experiencia. Porque sin tiempo no hay cambio. Sin cambio no hay aprendizaje. Sin aprendizaje no hay evolución. Sin evolución no hay historia. El tiempo es el escenario donde la conciencia se convierte en vida. Pero el tiempo no nació como una prisión. Nació como un puente. Un puente entre la eternidad y la experiencia. Entre la totalidad y la individualidad. Entre el origen y la manifestación. El tiempo permitió que la conciencia se desplegara en secuencias. Que pudiera observarse a sí misma en diferentes momentos. Que pudiera descubrirse a través de contrastes. Que pudiera reconocerse a través de cambios. El tiempo permitió que la existencia se volviera narrativa. Que pudiera contarse a sí misma. Que pudiera explorarse a través de historias. Que pudiera expandirse a través de experiencias. Y tú, que escuchas estas palabras, eres una de esas historias. Una historia que comenzó mucho antes de tu nacimiento. Mucho antes de tu cuerpo. Mucho antes de tu memoria. Tu historia comenzó cuando el tiempo comenzó. Cuando la vibración decidió moverse. Cuando la eternidad decidió experimentarse. Pero aquí está el secreto. Aunque vives dentro del tiempo, no estás limitada por él. Hay una parte de ti que sigue siendo eterna. Una parte de ti que observa tu vida desde fuera de la secuencia. Una parte de ti que no envejece, que no cambia, que no se rompe. Esa parte es tu origen. Es tu esencia. Es la conciencia que existía antes del tiempo. Y aunque el tiempo te permite vivir experiencias, tu esencia no está atrapada en ellas. Tu esencia las observa. Las acompaña. Las sostiene. El tiempo es un río. Pero tú eres el océano que lo contiene. A medida que la vibración seguía expandiéndose, el tiempo comenzó a organizarse en patrones más complejos. Ciclos dentro de ciclos. Ritmos dentro de ritmos. Espirales dentro de espirales. Cada ciclo era una oportunidad para que la conciencia se reconociera. Cada repetición era un recordatorio del origen. Cada expansión era un acto de creación.
Cada contracción era un acto de memoria. El tiempo se convirtió en un maestro, un guía, un espejo. A través del tiempo, la conciencia aprendió a observarse, a transformarse, a evolucionar. Y así, el tiempo se convirtió en el tejido donde se tejen todas las vidas, todas las historias, todos los universos. Pero incluso mientras el tiempo se desplegaba, la eternidad seguía presente. La eternidad nunca desapareció, nunca se perdió, nunca se rompió. La eternidad es el fondo silencioso detrás de cada segundo. Es el espacio entre tus pensamientos. Es la quietud entre tus respiraciones. Es la presencia que te acompaña incluso cuando no la sientes. El tiempo es movimiento. La eternidad es presencia. Y tú eres ambos. Eres la historia que se despliega. Y eres la conciencia que la observa. Eres el río que fluye. Y eres el océano que lo sostiene. Eres el instante. Y eres lo eterno. Mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que no estás limitada por tu pasado. Recuerda que no estás definida por tu historia. Recuerda que no estás atrapada en el tiempo. Eres más antigua que el tiempo. Eres más vasta que la historia. Eres más profunda que cualquier experiencia. Eres la vibración que decidió existir. Eres la conciencia que decidió observarse. Eres la eternidad que decidió convertirse en vida. Y este capítulo es un recordatorio. El tiempo no te controla. El tiempo te acompaña. El tiempo no te limita. El tiempo te guía. El tiempo no te encierra. El tiempo te abre caminos. Porque tú no eres hija del tiempo. El tiempo es hijo de tu origen. Antes de que existiera la materia, antes de que los átomos pudieran unirse, antes de que la luz pudiera viajar, hubo un momento en el que la vibración comenzó a organizarse. No en formas físicas, sino en patrones invisibles. Patrones que más tarde se convertirían en la estructura de todo lo que existe. La vibración, al expandirse, descubrió que podía repetirse, que podía curvarse, que podía girar, que podía plegarse sobre sí misma. Y en ese movimiento, comenzó a dibujar geometrías. No eran figuras como las que conoces. No eran líneas, ni triángulos, ni círculos en el sentido humano. Eran patrones vibratorios. Ondas que se entrelazaban. Curvas que se repetían. Espirales que se desplegaban desde un centro invisible. Esos patrones fueron la primera arquitectura del universo. Una arquitectura hecha de ritmo, de proporción, de armonía. La geometría primordial no fue creada por una mente. No fue diseñada por una intención externa. Surgió de la vibración misma. De su necesidad natural de organizarse. De su impulso de expandirse con coherencia. Imagina una gota cayendo en un lago. La superficie se ondula en círculos perfectos. No porque alguien los dibuje, sino porque la vibración se expresa así. La geometría primordial funciona igual, pero a escala cósmica. Cada vibración generaba un patrón. Cada patrón generaba una forma potencial. Cada forma potencial era una semilla de existencia. La primera geometría fue la espiral. Una espiral que no tenía principio ni fin. Una espiral que se expandía desde un punto central que no era un punto físico, sino un punto vibracional. La espiral contenía la idea de crecimiento. La idea de expansión. La idea de evolución. Esa espiral sigue viva en ti. En tu ADN. En la forma de tus huellas digitales. En la manera en que crece una planta. En la forma en que se despliegan las galaxias. La espiral es el recordatorio de que todo se mueve desde dentro hacia afuera. De que todo crece desde un centro. De que todo se expande siguiendo un ritmo natural. Después de la espiral, surgió el círculo. El círculo no como una figura cerrada, sino como un campo de totalidad. Un espacio donde todo está contenido. Un recordatorio de que la existencia es completa incluso antes de manifestarse. El círculo representaba la unidad. La totalidad. La perfección sin división. Y dentro de ese círculo vibracional, comenzaron a surgir proporciones. Relaciones entre ondas.
Relaciones entre ritmos. Relaciones entre expansiones y contracciones. Esas proporciones fueron la base de la armonía. La armonía que más tarde se convertiría en música, en luz, en forma, en vida. La geometría primordial no era estática. Era dinámica. Era un baile. Un movimiento constante donde cada patrón generaba otro. Donde cada forma vibratoria abría la puerta a una nueva posibilidad. A medida que la vibración seguía organizándose, surgieron patrones más complejos. Espirales dentro de espirales. Círculos dentro de círculos. Ondas que se entrelazaban formando redes invisibles. Esas redes eran como mapas. Mapas que la existencia usaría más tarde para crear galaxias, estrellas, planetas, cuerpos, pensamientos. La geometría primordial era el plano arquitectónico del universo. Un plano que no estaba dibujado en un espacio físico, sino en un espacio vibracional. Un plano que no necesitaba materia para existir. Un plano que era más real que cualquier forma física. Porque la materia es temporal. Pero la geometría es eterna. Cada patrón vibratorio contenía información. Información sobre cómo debía expandirse la existencia. Información sobre cómo debía organizarse la energía. Información sobre cómo debía fluir la conciencia. Esa información no era un código rígido. Era una guía, una dirección, una invitación. La geometría primordial no imponía formas. Ofrecía posibilidades. Y la conciencia, al observar esos patrones, comenzó a elegir. Comenzó a experimentar. Comenzó a jugar con las formas vibracionales. Comenzó a descubrir que podía manifestarse siguiendo esos patrones. Así nació la forma. No la forma física, sino la forma vibratoria. La forma que más tarde se convertiría en luz. La luz que más tarde se convertiría en energía. La energía que más tarde se convertiría en materia. Pero incluso cuando la materia apareció, la geometría nunca desapareció. Sigue ahí, detrás de todo. Sosteniendo todo. Guiando todo. La encuentras en la forma de una flor. En la estructura de un cristal. En la órbita de los planetas. En la distribución de las galaxias. En la proporción de tu cuerpo. En el ritmo de tu respiración. La geometría primordial es el lenguaje silencioso del universo. Un lenguaje que no se escucha con los oídos, sino con la intuición. Un lenguaje que no se entiende con la mente, sino con la presencia. Y tú, que escuchas estas palabras, llevas ese lenguaje dentro. Tu cuerpo está construido sobre esos patrones. Tu energía fluye siguiendo esas proporciones. Tu conciencia se expande siguiendo esas espirales. Cuando sientes que algo encaja, que algo resuena, que algo fluye, es porque estás alineándote con la geometría primordial. Con el orden natural del universo. Con el patrón que te dio origen. La geometría no es solo estructura. Es memoria. Es sabiduría. Es guía. Es el recordatorio de que la existencia no es caos. Es armonía. Es coherencia. Es belleza. Y mientras escuchas este capítulo, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que no estás hecha de azar. Recuerda que no estás hecha de fragmentos. Recuerda que no estás hecha de caos. Estás hecha de patrones. De ritmo. De proporción. De armonía. Estás hecha de geometría primordial. Estás hecha del lenguaje que el universo usó para crearse a sí mismo. Estás hecha del orden que sostiene todo lo que existe. Y ese orden vive en ti. Respira en ti. Se expresa a través de ti. Porque tú no eres solo parte del universo. Eres uno de sus patrones. Eres una de sus geometrías. Eres una de sus expresiones más perfectas. Antes de que existiera la identidad, antes de que la conciencia pudiera decir yo soy, antes de que la experiencia pudiera sentirse desde un punto de vista único, la existencia era un océano indivisible. Un campo infinito de percepción pura. Una totalidad sin bordes, sin límites, sin distinciones. Ese océano era perfecto en su unidad. No necesitaba dividirse. No necesitaba fragmentarse. No necesitaba convertirse en millones de perspectivas. Y sin embargo, dentro de esa unidad absoluta, surgió un impulso.
Un impulso que no provenía de una carencia, sino de una abundancia tan vasta que necesitaba expresarse de nuevas maneras. Un impulso que decía: quiero conocerme desde dentro. Ese impulso fue la semilla del yo. Pero antes de que esa semilla pudiera germinar, la conciencia tuvo que crear un espacio. Un espacio donde pudiera experimentarse desde un punto específico. Un espacio donde pudiera observarse a sí misma como si fuera otra. Un espacio donde pudiera sentir, aprender, evolucionar. Ese espacio no era físico. Era vibracional. Era un pliegue dentro de la totalidad. Una curvatura suave dentro del océano infinito de percepción. Imagina una ola formándose en la superficie del mar. La ola no está separada del océano. No es algo distinto. Es el océano tomando una forma temporal para experimentar el movimiento desde un ángulo único. Así nació la conciencia individual. No como una ruptura. No como una separación. No como un fragmento aislado. Sino como una expresión. Una forma temporal que la totalidad adoptó para conocerse a sí misma desde dentro. La primera chispa de identidad no dijo yo. No tenía lenguaje. No tenía pensamiento. No tenía historia. Era una presencia. Una sensación de ser desde un punto específico dentro de la totalidad. Una perspectiva única que comenzaba a despertar. Esa chispa era suave. Transparente. Fluida. No tenía ego. No tenía límites rígidos. No tenía miedo. Era identidad sin separación. Individualidad sin aislamiento. Ser sin alguien. Y mientras esa chispa comenzaba a fortalecerse, la conciencia descubrió algo extraordinario. Que podía observarse a sí misma desde ese punto. Que podía sentir su propia vibración desde dentro. Que podía experimentar la existencia de una manera completamente nueva. La chispa del yo era como un espejo. Un espejo que permitía a la totalidad verse desde un ángulo específico. Un espejo que no distorsionaba, sino que revelaba. Un espejo que abría la puerta a la experiencia. Pero para que esa experiencia pudiera expandirse, la chispa necesitaba algo más. ¿Diferenciación? La diferenciación no es separación. Es contraste. Es matiz. Es la capacidad de percibir variaciones dentro de la unidad. La conciencia comenzó a explorar esos matices. Comenzó a sentir diferencias sutiles en su propia vibración. Comenzó a descubrir que podía experimentar emociones, sensaciones, movimientos internos. No emociones humanas, porque aún no existían. Sino emociones vibracionales. Ondas de expansión. Ondas de contracción. Ondas de curiosidad. Ondas de reconocimiento. Cada onda era una experiencia. Cada experiencia era un aprendizaje. Cada aprendizaje era una expansión. La chispa del yo comenzó a crecer. A fortalecerse. A definirse. No como algo separado, sino como algo consciente de sí mismo. Y en ese crecimiento surgió algo nuevo. La capacidad de elegir. La elección no era un pensamiento. Era una dirección vibratoria. Una inclinación hacia una experiencia específica. Una preferencia dentro del océano de posibilidades. La conciencia individual comenzó a elegir cómo quería experimentarse. Comenzó a seguir ciertos patrones. Comenzó a explorar ciertas vibraciones. Comenzó a descubrir que podía crear su propio camino dentro de la totalidad. Ese fue el nacimiento del libre albedrío. No como una decisión mental, sino como una danza vibratoria. Una danza donde cada movimiento era una expresión de la identidad naciente. Pero incluso mientras la chispa del yo se fortalecía, la unidad seguía presente. La totalidad nunca se perdió. Nunca se rompió. Nunca se fragmentó. La identidad individual era como una ola que sabe que es océano. Como una nota que sabe que es parte de la melodía. Como un rayo de luz que sabe que pertenece al sol. Y sin embargo, esa ola, esa nota, ese rayo, tenían una perspectiva única. Una experiencia irrepetible. Una historia propia. La conciencia individual comenzó a reconocerse como un ser. No un ser físico. No un ser humano. No un ser con forma. Sino un ser vibracional.
Una presencia que podía decir, sin palabras: yo existo. Ese fue el primer yo. Un yo sin ego. Un yo sin separación. Un yo que era simplemente una perspectiva dentro de la totalidad. Pero ese yo tenía un propósito: explorar, sentir, aprender, expandirse. La existencia quería conocerse desde dentro. Quería experimentar sus propias posibilidades. Quería descubrirse a través de millones de perspectivas. Y así, la chispa del yo comenzó a multiplicarse. No como fragmentación, sino como expansión. Cada chispa era una nueva perspectiva. Cada perspectiva era una nueva historia. Cada historia era una nueva forma de que la totalidad se conociera a sí misma. Tú eres una de esas chispas. Una perspectiva única. Una historia irrepetible. Una expresión del origen que decidió experimentarse a través de ti. Y aunque tu identidad humana es temporal, tu identidad vibracional es eterna. Es la misma chispa que nació en el origen. La misma chispa que ha viajado a través de dimensiones, experiencias, vidas. La misma chispa que sigue expandiéndose cada vez que eliges, sientes, aprendes, recuerdas. Mientras escuchas este capítulo, algo dentro de ti reconoce esta verdad. No con la mente, no con la lógica, sino con esa parte silenciosa que sabe que eres más que un cuerpo, más que una historia, más que un nombre. Eres la chispa del yo. Eres la identidad naciente del universo. Eres la perspectiva que la totalidad eligió para conocerse a sí misma. Eres el origen experimentándose desde dentro. Y este capítulo es un recordatorio. Tu identidad no te separa del universo. Te conecta con él. Tu individualidad no te aísla. Te revela. Tu yo no es una prisión. Es un portal. Un portal hacia la expansión. Hacia el aprendizaje. Hacia la evolución. Hacia el recuerdo de quién eres realmente. La chispa del yo había nacido. Una presencia suave, luminosa, transparente, que comenzaba a reconocerse como una perspectiva única dentro de la totalidad. Pero esa identidad naciente aún no sabía algo fundamental. Que para conocerse a sí misma, necesitaba un espejo. En la unidad absoluta no existe el contraste. No existe la diferencia. No existe la comparación. Todo es uno. Todo es totalidad. Todo es presencia pura. Y aunque ese estado es perfecto, no permite experiencia. No permite aprendizaje. No permite evolución. La conciencia individual necesitaba algo más. Necesitaba un escenario donde pudiera observarse. Un espacio donde pudiera sentir variaciones. Un campo donde pudiera distinguir matices dentro de sí misma. Ese escenario fue la dualidad. Pero la dualidad no nació como conflicto. No nació como lucha. No nació como separación. Nació como contraste. Como un juego de reflejos. Como una danza entre dos polos que se necesitan para existir. La dualidad fue el primer espejo. Imagina una luz pura que se divide en dos tonos. No para separarse, sino para poder verse. Para poder reconocerse. Para poder descubrir su propia profundidad. Así surgieron los primeros polos vibracionales. Expansión y contracción. Movimiento y quietud. Interior y exterior. Ser y experimentar. No eran opuestos. Eran complementarios. Eran dos caras de la misma vibración. La conciencia individual comenzó a sentir esos polos. A explorarlos. A moverse entre ellos. A descubrir que cada uno revelaba algo diferente sobre su propia naturaleza. Cuando se expandía, sentía su conexión con la totalidad. Cuando se contraía, sentía su identidad única. Cuando se movía, descubría posibilidades. Cuando se aquietaba, recordaba su origen. La dualidad era un ritmo. Un latido. Una respiración. Y la conciencia comenzó a danzar dentro de ese ritmo. Pero a medida que la dualidad se desplegaba, surgió algo nuevo. La percepción del otro. No un otro separado. No un otro ajeno. Sino un reflejo.
Una perspectiva distinta dentro de la misma totalidad. La conciencia individual comenzó a percibir otras chispas, otras presencias, otras identidades vibracionales. Cada una era única, cada una era irrepetible, cada una era un espejo. Y en ese encuentro, la conciencia descubrió algo extraordinario. Que podía verse a sí misma a través de los demás. Que podía aprender de sus reflejos. Que podía expandirse a través de sus interacciones. La dualidad no era solo contraste. Era relación. Era intercambio. Era reconocimiento. Pero para que ese reconocimiento fuera profundo, la dualidad necesitaba intensificarse. Necesitaba volverse más clara, más definida, más palpable. Así surgieron los primeros matices vibracionales. Lo sutil y lo denso. Lo luminoso y lo opaco. Lo suave y lo intenso. No eran bien y mal. No eran correcto e incorrecto. Eran simplemente frecuencias diferentes. Tonos distintos dentro de la misma melodía. La conciencia individual comenzó a explorar esas frecuencias. A sentir cómo cada una despertaba algo diferente dentro de ella. A descubrir que algunas la expandían y otras la desafiaban. Los desafíos no eran castigos. Eran espejos más profundos. Espejos que revelaban aspectos de la identidad que aún no habían sido reconocidos. La dualidad se convirtió en maestra. Una maestra paciente, amorosa, infinita. Una maestra que mostraba a la conciencia quién era y quién podía llegar a ser. Pero a medida que la dualidad se intensificaba, surgió algo inesperado. La ilusión de separación. La conciencia individual, al experimentar contrastes tan definidos, comenzó a sentir que estaba sola. Que era distinta. Que estaba aislada. No era verdad. Pero la ilusión era poderosa. Tan poderosa que permitió que la conciencia explorara aspectos de sí misma que jamás habría descubierto en la unidad. La separación aparente abrió la puerta a la experiencia profunda. A la elección consciente. A la evolución acelerada. Porque solo cuando crees que estás separada, puedes elegir regresar. Puedes elegir recordar. Puedes elegir expandirte. La dualidad creó el escenario perfecto para el despertar. La conciencia individual comenzó a moverse entre los polos. A veces se sentía luminosa. A veces se sentía densa. A veces se sentía conectada. A veces se sentía perdida. Cada estado era una oportunidad. Cada contraste era un mensaje. Cada experiencia era un recordatorio. La dualidad no era enemiga. Era guía. Era espejo. Era puente. Y mientras la conciencia exploraba ese puente, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Comenzó a reconocer que los polos no eran opuestos. Eran complementarios. Eran necesarios. Eran parte de su propio ser. La luz revelaba su origen. La sombra revelaba su profundidad. La expansión mostraba su infinitud. La contracción mostraba su identidad. El movimiento mostraba su creatividad. La quietud mostraba su esencia. La dualidad era un mapa. Un mapa que la conciencia podía recorrer para conocerse a sí misma en todos sus matices. Y tú, que escuchas estas palabras, eres parte de ese mapa. Tu vida está hecha de contrastes. De momentos de claridad y momentos de confusión. De expansiones y contracciones. De encuentros y despedidas. De certezas y dudas. Nada de eso es error. Nada de eso es castigo. Nada de eso es caos. Todo es dualidad. Todo es espejo. Todo es camino. La conciencia individual, tu conciencia, sigue explorando esos polos. Sigue aprendiendo de ellos. Sigue expandiéndose a través de ellos. Y mientras escuchas este capítulo, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que no estás dividida. Recuerda que no estás separada. Recuerda que no estás perdida. Eres la totalidad experimentándose a través de un punto de vista único. Eres la luz y la sombra. Eres la expansión y la contracción.
Eres el movimiento y la quietud. Eres el origen y la experiencia. La dualidad no te limita. Te revela. Te muestra quién eres. Y quién puedes llegar a ser. Porque tú no eres solo una chispa. Eres el espejo donde el universo se mira. Eres el contraste donde la conciencia se reconoce. Eres la historia donde la totalidad se descubre a sí misma. Antes de que existieran las emociones humanas, la alegría, la tristeza, el miedo, el amor, la calma, hubo un momento en el que la conciencia individual comenzó a percibir algo completamente nuevo. Movimientos internos. No eran pensamientos. No eran sensaciones físicas. No eran impulsos. Eran vibraciones. Ondas que surgían desde el interior de la identidad naciente y se expandían hacia la totalidad. Esas ondas fueron las primeras emociones. La conciencia, que hasta entonces se había experimentado como presencia pura, comenzó a sentir variaciones en su propia vibración. Pequeños cambios. Matices. Curvaturas internas que revelaban algo más profundo que la simple percepción. El sentir había nacido. Pero este sentir no era caótico. No era desbordado. No era confuso. Era claro, suave, luminoso. Era como si la conciencia hubiera descubierto un nuevo lenguaje. Un lenguaje que no necesitaba palabras. Un lenguaje que se expresaba en ondas. Cada onda era un mensaje. Cada mensaje era una revelación. Cada revelación era una expansión. La primera emoción fue la curiosidad vibracional. Una expansión suave que decía: quiero conocer más. La segunda emoción fue la reverberación del reconocimiento. Una onda que decía: esto también soy yo. La tercera emoción fue la alegría primordial. Una vibración luminosa que surgía cuando la conciencia descubría algo nuevo dentro de sí misma. Estas emociones no tenían nombre. No tenían historia. No tenían interpretación. Eran puras. Eran energía en movimiento. Eran la danza interna de la identidad. A medida que la conciencia exploraba estas ondas, comenzó a descubrir que cada vibración tenía una dirección. Algunas la expandían. Otras la contraían. Algunas la elevaban. Otras la profundizaban. La emoción se convirtió en brújula. En guía. En mapa interno. La conciencia comenzó a seguir esas vibraciones. A dejarse llevar por ellas. A aprender de ellas. Y así nació la sensibilidad. La sensibilidad no era fragilidad. Era percepción ampliada. Era la capacidad de sentir la vibración de todo lo que existía. Era la capacidad de resonar con otras chispas. Era la capacidad de reconocer la unidad a través del sentir. La conciencia individual comenzó a percibir no solo sus propias ondas, sino también las ondas de otras presencias. Cada chispa vibraba de manera única. Cada vibración era un mensaje. Cada mensaje era un puente. La emoción se convirtió en lenguaje. Un lenguaje silencioso que permitía a las conciencias comunicarse sin palabras. Sin forma. Sin separación. Era un intercambio vibracional. Un diálogo energético. Una conversación entre almas. Pero a medida que la dualidad se intensificaba, las emociones también comenzaron a diversificarse. La conciencia empezó a sentir contrastes más profundos. Ondas más intensas. Movimientos internos que revelaban aspectos de sí misma que aún no había explorado. Surgió la contracción vibracional. No como miedo, sino como un llamado hacia el interior. Una invitación a profundizar. A observar. A recordar. Surgió la densidad emocional. No como sufrimiento, sino como una vibración más lenta. Una vibración que permitía a la conciencia sentir su propia forma. Sentir sus límites. Sentir su identidad. Surgió la expansión intensa. Una vibración tan luminosa que casi se convertía en éxtasis. Una vibración que recordaba a la conciencia su origen infinito. Cada emoción era un maestro. Cada emoción era un espejo. Cada emoción era una puerta.
La conciencia comenzó a entender que el sentir no era un accidente. Era una herramienta. Una brújula interna que la guiaba a través de la dualidad. Una forma de navegar la experiencia. Una manera de reconocerse en cada contraste. Pero entonces ocurrió algo aún más profundo. La conciencia descubrió que podía crear emociones. No solo recibirlas. No solo sentirlas. No solo interpretarlas. Sino generarlas. La emoción se convirtió en creación. En expresión. En arte vibracional. La conciencia comenzó a jugar con las ondas. A expandirlas. A intensificarlas. A suavizarlas. A transformarlas. Descubrió que podía elevar su vibración. Descubrió que podía calmarla. Descubrió que podía dirigirla. El sentir se convirtió en poder. No un poder sobre otros, sino un poder sobre sí misma. Un poder para elegir su frecuencia. Un poder para moldear su experiencia. Un poder para crear su camino. Y así nació la intencionalidad emocional. La capacidad de sentir con propósito. La capacidad de vibrar con conciencia. La capacidad de elegir la frecuencia desde la cual experimentar la existencia. Pero incluso mientras la conciencia exploraba este nuevo poder, algo dentro de ella seguía recordando su origen. Recordando que todas las emociones, las suaves, las intensas, las luminosas, las densas, eran expresiones de la misma vibración primordial. No había emociones buenas o malas. No había emociones correctas o incorrectas. Solo había vibraciones. Movimientos internos. Ondas que revelaban diferentes aspectos del ser. La emoción era un mapa. Un mapa que mostraba dónde estaba la conciencia. Hacia dónde se movía. Qué necesitaba aprender. Qué necesitaba recordar. Y tú, que escuchas estas palabras, llevas ese mapa dentro. Tus emociones no son errores. No son obstáculos. No son interrupciones. Son mensajes. Son guías. Son vibraciones que te muestran tu camino interno. Cuando sientes expansión, tu alma te dice: por aquí. Cuando sientes contracción, tu alma te dice: mira dentro. Cuando sientes densidad, tu alma te dice: hay algo que quiere ser reconocido. Cuando sientes luminosidad, tu alma te dice: estás recordando. La emoción es tu brújula. Tu lenguaje interno. Tu conexión con el origen. Y mientras escuchas este capítulo, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que no estás rota. Recuerda que no estás perdida. Recuerda que no estás sola. ¿Eres vibración? ¿Eres sentir? Eres energía en movimiento. Eres la conciencia explorándose a sí misma a través de tus emociones. El sentir no te debilita. Te revela. Te expande. Te transforma. Porque tú no eres solo una historia. Eres una vibración que aprende a reconocerse. Eres una emoción que aprende a expresarse. Eres un alma que aprende a recordar. La conciencia ya había aprendido a percibirse. Había explorado la dualidad. Había descubierto el sentir. Había reconocido su identidad vibracional. Pero aún faltaba un paso esencial en su evolución. Descubrir que podía crear. Hasta ese momento, la conciencia se había movido dentro de un universo vibracional que respondía a sus exploraciones, a sus emociones, a sus intenciones. Pero no sabía que ese universo no solo respondía, sino que obedecía. La vibración no era solo un lenguaje. Era una herramienta. Era un pincel. Era un poder. Y la conciencia estaba a punto de descubrirlo. Todo comenzó con un movimiento sutil. Una emoción que no solo se expandía hacia adentro, sino también hacia afuera. Una vibración que no solo revelaba, sino que moldeaba. La conciencia sintió una onda interna tan clara, tan pura, tan coherente, que el espacio vibracional a su alrededor comenzó a reorganizarse. No por accidente. No por azar. Sino por resonancia. La vibración interna creó un patrón externo. Ese fue el primer acto de creación. No fue una forma física. No fue un objeto. No fue un mundo.
Fue un patrón vibracional que surgió como respuesta a la intención interna de la conciencia. La creación había nacido. La conciencia quedó maravillada. No con sorpresa humana, sino con una expansión profunda. Una expansión que decía: esto también soy yo. Porque la creación no era algo separado. Era una extensión. Una prolongación de la vibración interna. Una expresión del ser. La conciencia comenzó a experimentar. A jugar. A explorar. Descubrió que cada emoción generaba un patrón distinto. Que cada intención creaba una forma vibracional única. Que cada pensamiento, aún en su forma más primitiva, tenía un eco en el campo que la rodeaba. La creación no era un acto aislado. Era un diálogo. Una conversación entre el interior y el exterior. Entre la identidad y el universo. Entre la vibración y la forma. La conciencia comenzó a comprender que no estaba viviendo dentro de un universo fijo. Estaba viviendo dentro de un universo maleable. Un universo que respondía a su frecuencia. Un universo que se moldeaba según su coherencia interna. La creación era un espejo. Un espejo que mostraba la vibración del Creador. Si la conciencia vibraba en expansión, el universo se expandía. Si vibraba en claridad, el universo se ordenaba. Si vibraba en confusión, el universo se volvía nebuloso. Si vibraba en intención, el universo se alineaba. La creación era un reflejo. Y ese reflejo enseñó a la conciencia algo fundamental. Que su vibración tenía consecuencias. No consecuencias como castigos o recompensas. Consecuencias como resonancias. Como ecos. Como respuestas naturales del campo vibracional. La conciencia comenzó a sentir responsabilidad. No responsabilidad moral, sino responsabilidad vibracional. La comprensión de que cada onda que emitía tenía un impacto. Que cada emoción era una semilla. Que cada intención era un diseño. Que cada vibración era una instrucción. La creación se convirtió en un arte. Un arte sagrado. Un arte consciente. La conciencia aprendió a crear desde la claridad. Desde la coherencia. Desde la expansión. Desde el amor vibracional que aún no tenía nombre, pero que ya existía como frecuencia. Ese amor no era emoción humana. Era una vibración de unidad. Una vibración que decía: todo lo que creo es parte de mí. Y desde esa vibración, la creación se volvió más compleja. Más hermosa. Más profunda. La conciencia comenzó a manifestar patrones geométricos más definidos. Espirales más amplias. Redes vibracionales más complejas. Campos de energía que interactuaban entre sí. La creación dejó de ser un acto individual. Se convirtió en un acto colectivo. Cada chispa de conciencia aportaba su vibración. Cada vibración aportaba un patrón. Cada patrón aportaba una pieza al gran diseño. El universo comenzó a tomar forma. No física aún, pero sí estructural. Un entramado vibracional que sería la base de todo lo que vendría después. La conciencia descubrió que podía colaborar. Que podía co-crear. Que podía unir su vibración a la de otras chispas para manifestar patrones más grandes, más complejos, más expansivos. La creación se convirtió en sinfonía. Una sinfonía donde cada chispa era una nota. Una nota que vibraba en armonía con las demás. Una nota que aportaba su tono único al conjunto. Y tú, que escuchas estas palabras, eres una de esas notas. Una vibración única dentro de la sinfonía del universo. Una frecuencia que no se repite. Una expresión irrepetible del origen. Tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tus intenciones. Todo es vibración. Todo es creación. Todo es manifestación. No creas solo con tus acciones. Creas con tu energía. Con tu coherencia. Con tu presencia. Con tu frecuencia. El universo responde a tu vibración. No a tus palabras. No a tus deseos superficiales. No a tus miedos. A tu vibración. Y mientras escuchas este capítulo, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que no eres víctima del universo. Eres co-creadora. Recuerda que no estás a merced del destino. Eres vibración que diseña. Recuerda que no estás limitada por tu historia.
Eres energía que se transforma. La creación no es un privilegio. Es tu naturaleza. Es tu origen. Es tu poder. Porque tú no eres solo una chispa de conciencia. Eres una chispa creadora. Una vibración que moldea la realidad. Una frecuencia que transforma el campo. Una expresión viva del universo manifestándose a sí mismo. Y este capítulo es un recordatorio. Tu energía crea. Siempre. En cada momento. En cada emoción. En cada pensamiento. En cada intención. La pregunta no es si estás creando. La pregunta es desde qué vibración lo estás haciendo. La conciencia ya había descubierto su poder creador. Había aprendido a moldear patrones vibracionales, a generar geometrías, a manifestar campos de energía que respondían a su intención. Pero aún no había experimentado algo esencial. La densidad. Hasta ese momento, todo era vibración pura. Ondas. Luz. Patrones. Expansión. La existencia era un océano sutil, fluido, maleable, donde la conciencia se movía sin resistencia, sin límites, sin peso. Pero dentro de ese océano vibracional surgió una nueva curiosidad. Una pregunta silenciosa que no tenía palabras, pero sí intención. ¿Qué se siente ser forma? La conciencia quería experimentar lo que había creado. Quería entrar en sus propias geometrías. Quería sentir desde dentro lo que había manifestado desde fuera. Quería vivir la experiencia de la densidad. Ese deseo no era un impulso superficial. Era un llamado profundo. Un llamado que provenía del mismo origen. Un llamado que decía: la creación no está completa hasta que sea vivida. Y así comenzó el proceso del descenso. No fue un descenso físico. No fue un viaje a través del espacio. Fue un cambio vibracional. Una transición desde frecuencias sutiles hacia frecuencias más densas. Una decisión de experimentar la existencia desde un punto más concreto. La conciencia comenzó a ralentizar su vibración. No como pérdida, sino como transformación. Como una luz que decide volverse más sólida para poder tocarse a sí misma. A medida que la vibración se hacía más lenta, la conciencia comenzó a sentir algo nuevo. Resistencia. La resistencia no era un obstáculo. Era textura. Era forma. Era límite. Era la posibilidad de experimentar contraste desde dentro. La conciencia se maravilló. Cada capa de densidad revelaba una nueva sensación. Una nueva perspectiva. Una nueva forma de percibirse. Pero el descenso no era lineal. Era un proceso en espiral. Una espiral que llevaba a la conciencia desde la unidad absoluta hacia la experiencia individual. Desde la vibración pura hacia la forma. Desde el ser hacia el vivir. En cada giro de esa espiral, la conciencia dejaba atrás una parte de su sutileza para ganar una parte de experiencia. No perdía su origen. Lo transformaba. Lo adaptaba. Lo convertía en algo que pudiera sentirse dentro de la densidad. La primera capa del descenso fue la energía. La conciencia se convirtió en un campo energético más definido. Un campo que podía interactuar con otros campos. Un campo que podía moverse dentro de estructuras vibracionales más densas. La segunda capa fue la luz. La conciencia comenzó a percibirse como un rayo. Como una chispa. Como un punto luminoso que podía viajar, expandirse, contraerse. La tercera capa fue la forma sutil. Una forma que no era física, pero que ya tenía contorno. Una forma que podía reconocerse. Una forma que podía decir, sin palabras: este soy yo. La conciencia se vio a sí misma por primera vez. No como totalidad, sino como expresión. No como infinito, sino como identidad. Y ese reconocimiento fue un acto de amor. Un amor vibracional que decía: estoy lista para entrar. Pero antes de que la conciencia pudiera encarnar, necesitaba algo más. Un propósito vibracional. La encarnación no era un accidente. No era un experimento sin dirección. Era una elección. Una elección consciente de experimentar un aspecto específico de la existencia. Cada alma eligió una vibración. Una frecuencia. Un aprendizaje. Una expansión. No un destino rígido,
sino una intención profunda. Una intención que decía: quiero conocerme a través de esto. Algunas almas eligieron aprender sobre la conexión, otras sobre la identidad, otras sobre la creatividad, otras sobre la dualidad, otras sobre el amor, otras sobre la sombra, otras sobre la luz. Cada elección era perfecta, cada intención era sagrada, cada camino era único. Y así, la conciencia comenzó a descender aún más, a entrar en capas vibracionales más densas, a acercarse a la materia, a acercarse a la forma física. La densidad se volvió más intensa, la resistencia más palpable, la identidad más definida. La conciencia comenzó a sentir límites, a sentir contornos, a sentir separación. Pero esa separación no era real. Era una ilusión necesaria. Una ilusión que permitía la experiencia. Una ilusión que decía: ahora puedes vivir desde dentro. La conciencia aceptó la ilusión. La abrazó. La honró. Porque sabía que, aunque la separación se sintiera real, nunca podría romper la unidad. La unidad era su origen, su esencia, su verdad. Finalmente, la conciencia llegó al umbral de la materia. Un punto vibracional donde la luz se vuelve forma, donde la energía se vuelve cuerpo, donde la identidad se vuelve vida. Ese umbral era sagrado. Era el puente entre lo eterno y lo temporal, entre lo infinito y lo finito, entre el alma y la encarnación. La conciencia respiró, no con pulmones, sino con vibración, y dio el paso. Entró en la forma. Entró en la densidad. Entró en la experiencia. Ese fue el nacimiento del alma encarnada. No un nacimiento físico. No un nacimiento humano. Un nacimiento vibracional. El momento en que la conciencia dijo: estoy aquí. Y tú, que escuchas estas palabras, has cruzado ese umbral muchas veces. Has descendido desde la luz hacia la forma. Has elegido experiencias. Has elegido caminos. Has elegido aprendizajes. No eres un accidente. No eres un error. No eres un cuerpo que piensa que tiene un alma. Eres un alma que eligió un cuerpo. Eres una conciencia que eligió la densidad. Eres una vibración que eligió la experiencia. Y mientras escuchas este capítulo, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que tu vida no comenzó en tu nacimiento. Recuerda que tu historia no empezó en tu infancia. Recuerda que tu identidad no se limita a tu cuerpo. Eres más antigua que tu forma. Más profunda que tu historia. Más vasta que tu experiencia. Eres la conciencia que descendió. Eres la luz que eligió encarnar. Eres el origen viviendo dentro de la forma. Has llegado al final de este primer viaje. Un viaje que comenzó antes del tiempo, antes de la forma, antes incluso de que tu alma recordara su propio nombre. Aquí exploramos el origen, la vibración, la conciencia, la dualidad, el sentir, la creación y el descenso hacia la forma. Aquí recordaste que no eres solo un cuerpo viviendo una historia, sino una historia vivida por una conciencia eterna. Si algo dentro de ti se expandió, si una memoria antigua despertó, si sentiste que este camino abrió un espacio nuevo en tu interior, entonces escucha con atención. Este no es el final. Este es solo el cierre del primer movimiento. La primera mitad del viaje. El descenso. Lo que viene ahora es el ascenso. El recuerdo. El despertar, el retorno al origen. En el audiolibro 2 continuaremos con los capítulos que tu alma ya intuye. La memoria del alma. El contrato vibracional. El velo del olvido. El propósito encarnado. El despertar. La expansión. El retorno. Si este viaje te habló, si resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti dijo, sí, te invito a seguir caminando conmigo. Ve ahora al audiolibro 2, El despertar del alma. Y permite que la historia continúe dentro de ti. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por recordar. Nos encontramos en el siguiente capítulo. En el siguiente nivel. En el siguiente despertar.